Hola, buenos días, tardes o noches, cuando me estén viendo. Esta es para reponer la clase pasada que no pudieron ver sobre el tema de Dios y el hombre, que es del número 66 al 78 del compendio del catecismo. Entonces vamos a hablar primero sobre el hecho de que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. El hecho de que fuimos creados a imagen de Dios, ¿qué significa? Significa que somos capaces de conocer y amar libremente a nuestro Creador. O sea, eso significa que con nuestra voluntad podemos amar a Dios, porque todo amor debe ser, es parte de la voluntad. El amor no es algo que simplemente es un sentimiento, sentir bonito, cosas así, porque los sentimientos van y vienen. Pero el amor perfecto realmente viene de la voluntad, de que tú decidas si vas a amar a alguien o no, si tú decides desearle el bien al otro o no. Por eso nos dice Jesús que amemos a nuestros enemigos. No dice que nos caigan bien o que los veamos bonito, dice que los amemos. Y amarlos es desearles su bien, nos caigan bien o no. Entonces, en esa imagen que tenemos, que fuimos hechos de Dios, significa que podemos conocer y amar libremente a Dios. Entonces nunca vamos a ser forzados a creer en Dios. Por eso hay gente que dice, ¿y por qué Dios no se revela de una manera más obvia, más externa, que todo el mundo no pueda decir que no existe Dios? Pues es precisamente para que exista esa libertad de elección y no ser forzados a decir, pues sí, Dios existe aunque no lo quiero, aunque no quiero obedecer, etcétera. Y el hecho de conocer, pues también nos recuerda de que la fe y la razón van juntas, no están peleadas. Entonces con la razón también tenemos que llegar a sentir las cosas de la fe. Por eso estamos en este curso preparándonos para los sacramentos, para conocer realmente, ¿verdad?, quién es Dios, para poderlo amar mejor, para entrar en esa relación con Él y no nomás decir, creo en estas cosas porque la iglesia lo dice. También una cosa importante de ser hechos a imagen, creados a imagen y semejanza de Dios, es que somos la única criatura que Dios ama por sí misma. O sea, eso significa que Dios nos ama simplemente por ser nosotros. No nos ama porque somos buenos, porque somos bonitos, porque somos chistosos, por etcétera. Simplemente nos ama. Como un buen padre que ama a sus hijos simplemente por ser suyos, aunque se convierta en una mala persona, en un delincuente, lo que sea que pase con su vida, lo sigue amando, ¿verdad? Entonces así Dios nos ama por sí mismos. O sea, Dios nos ama a nosotros sin peros, sin excusas, sin pedirnos algo a cambio primero. Y también todo esto significa que estamos llamados entonces a compartir la vida divina de Dios en ese conocimiento y en ese amor. Entonces es muy importante esa parte de conocimiento, tenemos que conocer a Dios, no nomás vamos a llegar al cielo por buena onda, por buena gente, sino tenemos que conocerlo. Nosotros que hemos sido bautizados o los que estamos en ese camino de bautizarnos, tenemos que conocer a Dios, tenemos que conocer esa voluntad divina de Dios. Si alguien por alguna razón, por ejemplo, alguien que vivía en una isla que nunca llegó un misionero a hablarle de Dios, pues no tiene culpa, ¿verdad?, de no haberlo conocido. Pero nosotros que sí llegamos a conocer a Dios, entonces está de nosotros en crecer en ese conocimiento. Y nuestra ignorancia es nuestra culpa por no crecer en ella, por querernos quedar en esa ignorancia. Y pues lo mismo viene del amor, ¿verdad? Si queremos amar, vamos a amar. Si cumplimos el primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, vamos a poder cumplir el segundo de amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero si no amamos, como dice San Pablo en una de sus cartas, de nada nos sirve poder hacer grandes obras, de tener fe que mueve montañas, si no tengo amor, de nada me sirve. Por eso no nomás ser filántropo, no nomás dar dinero a la gente pobre, no nomás hacer buenas obras te van a salvar, porque necesita estar ese amor y esa fe detrás. Y también tenemos que recordar que por el hecho de ser creados a imagen y semejanza de Dios, tenemos que reconocer la dignidad de la persona, reconocer que la persona es alguien, no algo, no es un objeto. Por eso, por ejemplo, en el caso de la pornografía, que luego entramos eso en el sexto mandamiento, por eso es tan dañino, ¿verdad? Porque vemos a la persona como objeto, como cosa, como algo, y no como alguien que merece respeto, alguien que tiene dignidad. Te caiga gordo, pueda o no hablar, las personas que malamente les dicen que están son vegetales, en estado vegetativo, eh, o a veces que quieren decir que es un feto, no es un bebé. Un feto es simplemente una parte del desarrollo, ¿verdad? Así como luego decimos infante o bebé, adolescente, adulto o anciano, simplemente es una parte de tu desarrollo. Entonces, al reconocer esa humanidad en todo ser, desde su concepción hasta su muerte natural, vamos a poder amar al prójimo verdaderamente, ¿verdad? Y no ver de menos a las personas. También tenemos que reconocer para qué fuimos creados, ¿verdad? Me da risa, bueno, ya uno cuando conoce su fe, le da risa cuando la gente pregunta cuál es el sentido de la vida.
Hay mucha gente que piensa como si ese fuera el gran secreto del universo, el gran secreto de la existencia. ¿Para qué fuimos creados? ¿Para qué existimos? Pues en el catolicismo tenemos esa respuesta y nos viene de Dios. La respuesta para qué fuimos creados es para conocer, servir y amar a Dios. Conocer, servir y amar a Dios. Conocer a Dios, ¿por qué? Porque pues no podemos amar a Dios si no lo conocemos. No puedes amar a una persona si no la conoces. Malamente pensamos que las cosas son amor a primera vista. Pues puede ser una atracción a primera vista, pero el amor realmente no crece hasta después. Y el amor tiene que venir de ese conocimiento de la persona, de entrar más adentro en esa intimidad de conocer a la persona como es. Y ahí es donde entonces podemos amarlo, ¿verdad? ¿Y a qué nos referimos con servir a Dios? Hoy en día hablamos tanto de libertades, que queremos ser libres, que nadie me diga qué ser. El problema es que muchas veces caemos en libertinaje, en abusar de nuestra libertad. La libertad verdadera es poder hacer el bien que deseas hacer. Pongo un ejemplo. Una persona drogadicta no tiene esa libertad de poder hacer el bien que quiere, porque por esa adicción, ya sea una droga, al alcohol, en el caso de un alcohólico, esa persona ya no tiene la libertad porque su cuerpo es el que lo tiene esclavizado. Esas drogas es lo que lo tiene esclavizado, porque si no las obtiene, su cuerpo mismo lo lastima, ¿verdad? Porque tiene que tener tiene que tener esas drogas, ¿verdad? Tiene que tener esa sustancia que su cuerpo ahora la reclama porque se volvió adicto, se volvió dependiente. Entonces, servir a Dios a veces suena como algo de que, pues entonces no somos libres, ¿verdad? Pero es una libertad, esa elección, así como es una libertad amar, en el caso de tu pareja, o amar a tus amigos, o amar a tu familia, o sea, nadie te está forzando a amar. Entonces, de la misma manera, servir a Dios, ¿a qué nos referimos con eso? A servir y hacer la voluntad de Dios. Porque si no hacemos la voluntad de Dios, pues vamos a hacer la voluntad de alguien más, del que está opuesto a Dios, del maligno. Entonces, dice Dios, ¿verdad? No podemos tener dos amos. O vamos a servir a Dios o no lo vamos a servir. La gente que dice, yo no quiero servir a Dios, yo voy a ser libre y demás, se vuelve esclavo de de su propio pecado, de sus propios egoísmos. Entonces, a fin de cuentas, tenemos que elegir a quién vamos a servir. A alguien vamos a servir, estamos hechos para eso. Y los que nos creemos libres de que no, yo no sirvo a nadie, pues no se dan cuenta que realmente detrás de ellos sí hay alguien. Pero la mentira, pues por ejemplo la mentira del demonio, ¿verdad? Del diablo es que la gente crea que no existe. Entonces si no existe, pues no hay obras malas, no hay nada que me mueva, etcétera, etcétera. Entonces fuimos creados para eso, para conocer, para servir y para amar a Dios. Eso es lo que nos va a hacer verdaderamente plenos, lo que nos va a hacer verdaderamente felices. Y por eso hay tanta gente miserable hoy en día, la tasa de suicidio creciendo cada rato en todos los países y más en países desarrollados, no en países pobres, porque la gente piensa de que con tener dinero, con tener posesiones, con tener poder, con tener esto y lo otro, voy a ser feliz. Y no es el caso. Entonces, vamos a servir a alguien, vamos a servir al dinero, al sexo, al poder, al qué dirán, vamos a servir a algo en nuestra vida a fin de cuentas. Pero si servimos a Dios, vamos a servir ese propósito para el que fuimos hechos. Vamos a ser básicamente como peces en el agua. Y el tratar de llenar nuestra vida con riquezas y con cosas materiales o con fama o con otras cosas es como ser un pez afuera del agua y contentarnos con algunas gotitas que encontramos por ahí en unos charquitos en vez de llegar al mar. Entonces todos fuimos llamados a reproducir la imagen de Dios hecho hombre. Y eso lo vemos en Colosenses capítulo 1, versículo 15. Colosenses capítulo 1 del 15 al 20. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque en él fueron creadas todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, las visibles y las invisibles, tronos, dominaciones, poderes, potestades, todo lo ha creado Dios por él y para él. Cristo existe antes que todas las cosas y todas tienen en él su consistencia. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él es el principio de todo, el primogénito de los que triunfan sobre la muerte, y por eso tiene la primacía sobre todas las cosas. Dios, en efecto, tuvo a bien hacer habitar en él toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las de la tierra como las del cielo, trayendo la paz por medio de su sangre derramada en la cruz. Entonces aquí escuchamos en Colosenses el hecho de que todo fue hecho en esencia para Cristo, ¿verdad? Todo fue hecho para Él y por Él. En Él existimos. Entonces tenemos que reproducir esa imagen de Él. Reproducir la imagen de Cristo quiere decir reproducir su amor, cómo amó a las personas, cómo fue misericordioso con las personas, ¿verdad? Con las personas que de veras
esas personas que se arrepienten y que piden otra oportunidad, ahí está la misericordia de Dios. Pero no hay que confundir eso con la falsa misericordia. La falsa misericordia es decir, no te preocupes de tu pecado, estás bien como estás. Eso no es misericordia, eso es lo contrario, eso es dejar a la persona que se pierda, y eso no es un acto de amor. Un acto de amor verdadero es decir, estás mal, corrígelo. Y Jesús, si leemos los evangelios, vamos a ver que Jesús corregía a cada rato. A la mujer que encontraron en adulterio, que la iban a apedrear, al final se van todos, y Jesús pregunta, ¿quién te condena? Y ella dice, nadie. Y él dice, entonces yo no te condeno, vete y no peques más. O sea, siempre viene con esa condición de que necesitas ese arrepentimiento. La misericordia de Dios requiere ese arrepentimiento de parte nuestra. Lo decimos hasta en el Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, si vamos a esperar esa misericordia, ese perdón de Dios, también tenemos que extenderlo a los demás. Y en parte de ahí es donde entra ese reproducir la imagen de Dios hecho hombre, de reproducir, de ser básicamente Cristos, otros Cristos en esta vida. Un alter Christus, como se dice en latín. Estamos llamados a hacer eso, como Cristo. Pero ¿cómo vamos a ser como Cristo si no lo conocemos? Por eso la importancia de leer los evangelios, por ejemplo, de conocer su palabra, de ahorita que estamos estudiando el catecismo, de conocerlo, porque no podemos ser como Él si no sabemos cómo es. Pero también hay otra parte importante de reconocer de toda la humanidad, pues que en nosotros existe una unidad como humanidad, pero también unidad en el sentido de que solo existe un solo Salvador, solo hay un Salvador que es Jesús, no el Buda, no Mahoma, no fulanito, nadie más nos va a salvar más que Jesús. Vemos de labios de Pedro, en Hechos capítulo 4, versículo del 11 al 12, un reclamo a los judíos, recordándoles quién es el que nos va a salvar. Y dice, Él es la piedra rechazada por ustedes los constructores, que se ha convertido en piedra fundamental. Nadie más que Él puede salvarnos, pues solo a través de Él nos concede Dios a los hombres la salvación sobre la tierra. Solo por Jesús nos podemos salvar, por nadie más nos podemos salvar, por el nombre de nadie más. Esa es la importancia de reconocer que solo Jesús es el camino. Él mismo dijo de sus propios labios, está en los evangelios, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solo Él es el camino, no es un camino de muchos que nos llevan a la salvación. Jesús es el único camino para la salvación. Y también vemos en Filipenses capítulo 2, versículo del 10 al 11. Y me regreso tantito en Filipenses capítulo 2, pero nos vamos desde el versículo 6, donde habla de Jesús. Él, cual siendo de condición divina, no consideró codiciable el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de su grandeza, tomó la condición de esclavo y se hizo semejante a los hombres, y en su condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está por encima de todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, reconocemos que Jesucristo es Señor, y solo ante su nombre se van a doblar las rodillas en la tierra y en el cielo y en los abismos en todos lados, porque Jesús es el Rey. Entonces también tenemos que reconocer algo más respecto a nuestra humanidad, que somos una única naturaleza. Fuimos hechos seres corporales y espirituales, o sea, están las dos cosas. Está mi cuerpo, pero también está el alma, esa alma inmortal. Y ese es el mal que viene a través del pecado, ¿verdad? La muerte, que es esa separación del alma y del cuerpo. Pero no fuimos hechos para ser solamente alma. El cuerpo no es una prisión. De hecho, esa es una de las muchas herejías que durante los siglos han ido rechazando, porque hay quienes dicen que no, que el cuerpo es malo, que es una prisión, que etc. No, así nos hizo Dios, cuerpo y espíritu. Y cuando Jesús se encarnó, pues nos mostró que Dios también vio que eso era bueno, que Él se quiso hacer hombre, entonces era verdaderamente hombre, pero también verdaderamente Dios. Y pues poseía un cuerpo corporal, un cuerpo físico, pero también tenía su alma, ¿verdad? Entonces no podemos ser solo espíritus. El alma fue creada directamente por Dios, y también ese es un punto importante, ¿verdad? De que el alma la crea Dios, no la crean nuestros padres cuando nos conciben. Esa alma la pone ahí Dios. Entonces, por ejemplo, hay personas que dicen, ay, ¿qué pasa si alguien llegara a clonar a un ser humano? Entonces no tiene alma. El hecho de que está vivo significa que tiene un alma. Dios la puso ahí. Aunque, por ejemplo, en el caso de la clonación, no es algo deseado por Dios, Dios, por razones que solo Él conoce, pues lo permite, ¿verdad? Lo mismo con la fertilización in vitro, que es algo que veremos más adelante, también es rechazado por la iglesia, pero también es algo que Dios permite. Y pues todos esos seres humanos que existen a través de ese método, pues obviamente tienen un alma porque están vivos. Entonces el alma es creada por Dios. Y esperamos, como decimos al final del credo,
esperamos esa resurrección de los muertos, ¿verdad? Porque al final, aunque en la muerte somos separados cuerpo y alma, quedamos en espera de la resurrección final, donde vamos a ser unidos una vez más cuerpo y alma. Y vamos a ver ahora sobre el hombre y la mujer. En Adán y Eva, ¿verdad? Recordamos que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los creó con igual dignidad. De hecho, en la historia del Génesis, vemos cómo Eva es creada del costado, de una costilla de Adán. Entonces eso nos habla de que pues no fue hecho de una parte de la cabeza, ¿verdad? Algo superior al hombre, pero tampoco de sus pies, o sea, algo que está debajo de él, sino de su costado, o sea, recordándonos de esa igual dignidad. Pero eso no significa, como hoy en día se habla mucho, de que son la misma cosa, porque es ciego y es anticientífico y antibiológico y anti tantas cosas, anti sentido común, decir que el hombre y la mujer son la misma cosa, que son iguales en todo, porque físicamente no son lo mismo. Los hombres tienen ciertos aspectos, las mujeres tienen otros y se complementan. Y esa complementariedad en cuanto a hombre y a mujer es algo que Dios deseó, porque Él quiso que existiera una comunión de personas. Él hizo al hombre y a la mujer pues, que fueran el uno para el otro, ¿verdad? En el matrimonio. Y fueron llamados a transmitir la vida humana en ese matrimonio. Y vemos, por ejemplo, en Génesis capítulo 2, versículo 24, ese mandato, ¿verdad? De que decía, y lo recuerda después Jesús, por esta razón deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se hacen uno solo. O sea, ahí está hablando de esa imagen del matrimonio, ¿verdad? De que no está hablando meramente del acto matrimonial, sino en el hecho de que cuando se unen, pues forman una unidad, una familia, algo que ya no se puede separar. Y es también por el bien de esos hijos que vendrán, ¿verdad? También fuimos llamados a dominar la tierra como administradores. No somos meramente inquilinos. Nosotros no existimos para la tierra existe para nosotros. Y nosotros usarla obviamente de una manera responsable. Pero estamos llamados a estar sobre ella, ¿verdad? No es la tierra la que está sobre nosotros. Así como le recordaba Jesús a los judíos, que celebraban el sábado como un día sagrado para Dios, que era algo bueno, pero lo celebraban, se fueron a tal extremo que inclusive dejaron de hacer los mandamientos de Dios, se enfocaban en el sábado como tal, como si el sábado fuera la cosa mayor en vez de la razón de ese sábado, que era para el descanso y para alabar a Dios. Y por eso les decía Jesús, ¿por qué me regañan de que estoy haciendo cosas buenas, verdad? O sea, lo regañaban de que curaba gente en sábado y ellos le decían, ven en otro día, que te curan en otro día, no en sábado. Y Jesús decía, pues ¿qué está permitido hacer en sábado, el bien o el mal? Y obviamente se quedaron callados porque le iban a dar permiso a Jesús de hacer el bien y no podían haber dicho el mal, porque obviamente eso era contrario a la voluntad de Dios. Entonces tenemos que recordar eso, ¿verdad? De que el hombre fue hecho para el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre hecho para el sábado. De la misma manera que, por ejemplo, uno debe de trabajar para poder vivir, no vivir para el trabajo, ¿verdad? Porque no fuimos hechos para eso. Y también vemos la condición original del hombre. ¿Cómo fue hecho el hombre originalmente? ¿Cuál fue el plan original de Dios? Pues el hombre, hablando del primer hombre Adán y la primera mujer Eva, ellos estaban en un estado que se llama un estado original de santidad y un estado de justicia. Significa que no habrían de haber sufrido nada ni morir. Tenían esa santidad de que pues estaban cercanos a Dios y de justicia porque pues no obraban mal. Estaban en perfecta armonía consigo mismo, con Dios, entre ellos y con toda la creación. Y lamentablemente pues esa armonía perfecta se perdió cuando el hombre pecó. Yo creo que nomás con ustedes estar 10 minutos con ustedes mismos, estar solo en un cuarto, pensando en sus problemas y demás, se dan cuenta de que pues no estamos en armonía con nosotros mismos, ¿verdad? Que muchas veces nos jala el querer hacer el bien contra lo que a veces egoístamente queremos hacer. Entonces no tenemos esa armonía, la perdimos. Y entonces ahora vamos a hablar del pecado, porque esa es la razón por la que ya no tenemos esa santidad y esa justicia original. Y nos vamos a los salmos, que son pues oraciones de muchos tipos, ¿verdad? Oraciones de tristeza, oraciones de alabanza a Dios. Y vemos, por ejemplo, en el Salmo 51, en el versículo 6, contra ti solo pequé, hice lo que tú detestas. Por eso eres justo cuando dictas sentencia y irreprochable cuando juzgas. O sea, recordamos, este Salmo, el 51, es un salmo penitencial y habla, ¿verdad?, precisamente de la persona que reconoce su pecado ante Dios, de que ofendí a Dios. No nomás es cuando ofendemos a alguien, y lo vemos cuando San Pablo está persiguiendo a los cristianos, cuando está de camino a Damasco y que escucha la voz de Jesús y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
No dice por qué persigues a los míos o por qué persigues a mi iglesia, dice por qué me persigues. O sea, porque cada cristiano es esa imagen de Cristo, ¿verdad? Entonces, porque somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, si estás persiguiendo a una persona que es parte del cuerpo de Cristo, estás persiguiendo a Cristo. Y de la misma manera nosotros, ¿verdad? Cuando hacemos una ofensa ante una persona, no nomás es la ofensa ante ese ser, sino también ante Dios. Por eso son tan graves muchos pecados que hoy en día pues la gente te dice, no, pues es que si nadie se entera, ¿qué importa? Pues también cuando pecas contra ti mismo, estás pecando contra Dios, por esa dignidad que tienes, por esa imagen y semejanza que tienes, y porque tú también eres parte de ese cuerpo de Cristo, ¿verdad? De esa creación. Entonces tenemos que reconocer el pecado. Vemos en Romanos capítulo 5, versículo 20, que dice, en cuanto a la ley, su presencia sirvió para que se multiplicara el delito, pero cuanto más se multiplicó el pecado, más abundó la gracia. Más abundó la gracia. Y esa es la parte bonita, ¿verdad? Para recordar de que inclusive hoy en día cuando vemos que las cosas empiezan a poner negras, no hay que desesperar porque dice, nos recuerda San Pablo, cuando se multiplica el pecado, más abunda la gracia. O sea, la gracia de Dios siempre está ahí presente para sobrellevar ese mal. Pero la cosa es que tenemos que cooperar con ese mal, ¿verdad? Digo, con ese bien, para que no nos gane el mal. Entonces, empezamos a comprender ese problema del bien y del mal y del pecado a la luz de Cristo, entendiendo de que, ¿y por qué existe el mal? Para empezar, pues obviamente el mal no era parte del plan de Dios, pero como Dios nos dio esa libertad, pues entonces caímos en... uno puede pecar, ¿verdad? Por esa libertad que tiene, pues puede escoger estar con o contra Dios. No somos robots, no es de que, no tienes una opción. Y de la misma manera, pues vemos esto en la historia de los primeros que cayeron, ¿verdad? La caída de los ángeles. Vemos, por ejemplo, en Lucas, capítulo 10, versículo 18. Jesús les dijo, he visto a Satanás cayendo del cielo como un rayo. He visto a Satanás cayendo del cielo como un rayo. O sea, nos está hablando ahí de la caída, ¿no? De cómo cayó del cielo y se cayó como un rayo, pues cayó, fue desterrado, básicamente, del cielo. Y también vemos en Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Vemos en el Apocalipsis capítulo 12, del versículo 3 y el 4. Entonces apareció en el cielo otra señal, un enorme dragón de color rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, y una diadema en cada una de sus 7 cabezas. Con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y estas son imágenes que tenemos en la Biblia respecto a esa caída de los ángeles. Porque todos los ángeles, pues el término ángel que viene del griego quiere decir mensajero. O sea, un ángel no es tanto lo que es, sino lo que hace, ¿verdad? Es lo que describe básicamente lo que son. Porque ¿qué son? Son espíritus puros. No tienen cuerpo, no tienen partes, no tienen una apariencia física, no son ni hombre ni mujer, son simplemente espíritus. Y pues fueron hechos para servir y amar a Dios. Pero en el momento de su creación, los ángeles que tienen un intelecto que nos sobrepasa por mucho, pues tuvieron esa opción, ¿verdad? Así como nosotros en el momento de nuestra muerte se cierra, se finaliza nuestra voluntad de que si quisimos estar a favor de Dios o en contra de Él, pues de la misma manera está los ángeles que tuvieron esa elección. No sabemos exactamente cómo sucedió, pero sabemos de que estuvieron los ángeles que aceptaron servir a Dios y aquellos que lo rechazaron. Y nos dice aquí en el Apocalipsis, pues fue un tercio de los ángeles. Y pues un tercio es mucho, ¿verdad? Es gran parte. Pero también lo bonito, pues 2 tercios significa que hay el doble de ángeles buenos que de ángeles malos. Y por ejemplo, pues hay que recordar que cada uno de nosotros tenemos un ángel de la guarda, ¿verdad? Entonces, esa devoción al ángel de la guarda también es algo importante. Recordar que tenemos a alguien que está ahí para protegernos, para defendernos y no nomás ignorarlo, ¿verdad? Entonces, los ángeles, por una libre e irrevocable elección, pues eligieron si estar en el cielo o rechazarlo y pues ser enviados al infierno. Hay gente que piensa de que luego hay ángeles malos que se podrían redimir y demás. No, de la misma manera que uno ya cuando muere y si de su elección fue ir al infierno, o sea, separarse de Dios, no va a haber un punto después, una segunda oportunidad de decir, se quiere arrepentir, ya no le gustó el infierno y ahora sí quiere amar y servir a Dios. No hay esas segundas oportunidades con nosotros después de la muerte y lo mismo no tuvieron esa segunda oportunidad los ángeles. Ellos sabían lo que estaban eligiendo. De la misma manera que nosotros cuando al final de nuestra vida, pues realmente, aunque nos hagamos tontos, realmente sabemos lo que estamos eligiendo, si a nosotros mismos o a Dios. Si quieres todo a tu manera básicamente pues, y rechazas a Dios, pues Dios al final de tu existencia pues va a decir, acepto tu decisión. No quieres estar conmigo, no estarás conmigo.
pero esa decisión es para toda la eternidad. Entonces hay que tomar muy en serio esa lección, ¿verdad? Y los ángeles lo hicieron. Y entonces los demonios intentan asociar al hombre a la rebelión en contra de Dios, así como muchas veces un adicto quiere que otras personas, amigos o conocidos o otra gente que caiga en ese mismo vicio en el que está, así los demonios, ¿verdad? Quieren que otros caigan con ellos. Odian a Dios y lo único que pueden hacer pues es tratar de llevarse a otros consigo, llevárselos al infierno, arrastrarlos también. Entonces aquí es donde recordamos en el caso del hombre, lo que llamamos el pecado original, que es esa privación de la santidad y justicia originales que estaban hechas para nosotros. Pero ese pecado original es un pecado que contraemos, no lo cometemos. O sea, no es un pecado del que tú tienes culpa de haber cometido, simplemente es algo que te viene. Si queremos pensarlo como en términos genéticos, no es de que si tu papá tenía mal corazón y te pasa esos genes del mal corazón, pues tú no hiciste nada malo, pero tienes ese mal corazón por causa de tu padre, ¿verdad? Entonces de esa manera es el pecado original, de cierta manera, no genético en el sentido literal, pero en ese sentido de que lo contraemos, ¿verdad? De que viene de nuestro nacimiento. Porque por esa unidad que tiene el hombre se le transmite a los descendientes de Adán que tienen esa misma naturaleza humana. Entonces ese pecado original pues nos viene desde nuestro padre Adán. Básicamente viene por imitación. No viene por imitación, o sea, de que yo vi un mal pecado y lo repetí. No viene por imitación, sino por propagación. O sea, que me fue dado básicamente. Es como si piensan en un molde, ¿no? En un molde para un pastel o una gelatina. Si lo llegas a bollar, pues va a quedar feo. Y puedes tratar de arreglarlo, pero muchas veces te vas a dar cuenta que por más que intentes, siempre quedan esas abolladuras, esos desperfectos, esa evidencia de que algo malo pasó ahí. Entonces, si quieren pensarlo así, cuando Adán y Eva pecaron, pues básicamente eso es lo que hicieron con la humanidad, como si fuera un molde, ¿no? De que lo destrozaron y pues por más que uno intenta arreglarlo, pues ya quedó esa deformación que se pasa a todas las generaciones que vienen. Y en esa caída del hombre vemos que pues fue tentado por el diablo y olvidó su confianza en Dios. En vez de poner su confianza en Dios, básicamente decidió desobedecer por querer ser como Dios por sus propias fuerzas, querer ser como Dios a su manera, como lo hizo Satanás. Y entonces, pues eso fue lo que hizo Satanás, ¿verdad? Como un adicto, o sea, él cayó y quería que otros cayeran de la misma manera que él, porque Satanás no quería servir a Dios, tampoco quería servir al hombre como hacen muchos ángeles, entonces pues dijo, pues ustedes tampoco sirvan y los hizo caer. Y eso lo vemos en Génesis capítulo 3, versículo 5, que dice, la serpiente le contestó a la mujer, de ningún modo morirán. Lo que pasa es que Dios sabe que en el momento en que coman se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Entonces muchas veces queremos ser como Dios y ese querer ser como Dios a nuestra manera, pues eso es lo que nos hace caer en pecado, en vicios. Porque de hecho el plan de Dios sí es que al final de nuestra vida, cuando estemos en el cielo, vamos a ser semejantes a Dios porque lo vamos a ver como es. Y fuimos llamados a eso, ¿verdad? De ser como Dios, pero a la manera en que Dios tiene planeado para nosotros y no nuestra manera. O sea, Él tiene un plan y sabe por qué. Y muchas veces nosotros arruinamos muchos planes, ¿por qué? Porque no sabemos lo que pasa. No sabemos por qué están ahí las cosas. Imagínense que ven una reja atrás de ustedes, tienen una casa muy bonita y hay una reja vieja que ahí está y se les hace fea y dicen, ay, pues esa reja horrible, pues la voy a tumbar. Y tumban la reja y resulta que detrás de esa reja habían un montón de perros bravos y se te echan encima y te atacan. Muchas veces nos pasa eso. Pensamos que, pues, ay, yo tengo mis planes y pues eso está feo y me estorba y lo voy a tumbar. Y muchas veces no sabemos la razón de por qué están así las cosas. Entonces, así como pasó con el hombre, ¿verdad? Perdieron las gracias para ellos mismos y para los demás. Pues también nosotros tenemos que reconocer que en nuestra propia vida caemos muchas veces y perdemos esas gracias que nos son dadas. ¿Por qué? Por egoísmo, por querer hacer las cosas a nuestra manera en vez de confiar en Dios. Y ahí está la consecuencia del pecado original, ¿verdad? Y dice el catecismo, la naturaleza humana, aunque no está totalmente corrompida, la naturaleza humana quedó herida en sus propias fuerzas naturales. Por eso, por nuestras propias fuerzas no nos vamos a poder salvar nunca. Por eso decíamos al principio que solo a través de Jesús. Entonces, la naturaleza humana herida fue sometida a la ignorancia, al sufrimiento, al poder de la muerte, inclinada al pecado, torcida de cierta manera, ¿verdad? Por eso muchas veces nos cuesta trabajo hacer el bien que queremos y hacemos más bien el mal. Y esa inclinación al mal se le llama concupiscencia. Esa inclinación al mal, entonces tiene un nombre y le llamamos concupiscencia, que es consecuencia del pecado original.
pero también tenemos que recordar que Dios no nos abandona, no abandonó al hombre al poder de la muerte, porque justo después de su caída, justo después del pecado, Dios anuncia de una manera avanzada el protoevangelio, ¿verdad? La buena nueva que iba a venir de un Salvador, que ese mal que el hombre trajo a sí mismo iba a ser vencido y el hombre iba a ser levantado de la caída. Lo vemos en el capítulo 3 de Génesis, versículo 15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te herirá en la cabeza, pero tú solo herirás su talón. Ese versículo, si bien lo entendemos, está hablando del demonio y de la humanidad. Dice, voy a poner enemistad entre ti y la mujer. Y esa mujer, pues sabemos, es una imagen adelantada de la Virgen María. ¿Por qué iba a ser enemigo de él? Pues porque a través de ella iba a venir el Mesías. Y dice, va a haber una enemistad entre tu descendencia y la de ella. La descendencia de ella, pues obviamente todos los cristianos, y la descendencia de Satanás, pues todos aquellos que caen en pecado, que pues como les decía al principio, o vas a servir a Dios o vas a servir a alguien más. Entonces, si no estás con Dios, estás contra Él, así de sencillo, no hay un punto intermedio de mediocridad, de que no, pues yo no escojo un lado. Al final escoges un lado, te des cuenta o no. Y dice, ella te herirá en la cabeza, o hay otras traducciones donde dice que Él te herirá en la cabeza, pero sea nuestra Madre la Virgen Santísima o Él, siendo Jesús, el que directamente, bueno, María de una manera indirecta porque es a través de su Hijo, o de una manera más directa Jesús, el que hiere la cabeza de la serpiente, dice, tú solo herirás su talón, en el sentido de que pues tú no vas a hacer gran cosa porque al final te va a derrotar. Entonces esta es una imagen de que pues va a venir el Salvador, el Mesías Redentor, y entonces por eso en la liturgia de la vigilia pascual inclusive se escucha las palabras feliz culpa porque ha merecido tal y tan grande Redentor, o sea, no diciendo que fue bueno que caímos, pero gracias a que caímos, pues llegamos a conocer a un Redentor tan grande, pues que fue Dios mismo el que vino a salvarnos y conocer ese amor que Dios tiene por nosotros. Entonces no hay que desesperar en el mal, en el pecado que nos cae. Hay que recordar pues que tenemos ese Salvador, a Jesús, en quien debemos de poner nuestra confianza, pero hay que conocerlo. Entonces por eso a ustedes que están en este curso y a cualquier otro que me esté escuchando, los invito a que vayan leyendo los evangelios. Empiecen por los evangelios, por el primero, por el que quieran. Están Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Si quieren empezar por el principio, pues empiecen por Mateo y se van en orden. Si quieren empezar por el más sencillo, empiecen con Marcos, que es el más cortito de todos y que fue escrito para una audiencia que no era de judíos. Mateo, por ejemplo, fue escrito para judíos y por eso habla mucho y menciona muchas veces para que las escrituras se cumplieran. Y por eso fue escrito, porque los judíos entendían todas estas cosas de que decían, es cierto, en el Antiguo Testamento, bueno, lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, que para ellos simplemente eran las escrituras, ellos conocían estas profecías que venían y entonces cuando Mateo habla de lo que se estaba cumpliendo en Jesús, era para que se les abrieran los ojos y se dieran cuenta de que sí es cierto. Todo esto se mencionó desde antes y aquí vemos que se está cumpliendo. Y luego en Lucas tenemos ese hermoso inicio, ¿no? De cuando en los primeros 2 capítulos nos habla de la Virgen María. De ahí viene la oración del Magnificat, por ejemplo, de que mi alma glorifica al Señor. En esos 3 evangelios se llaman los sinópticos porque tienen mucho en común esos 3. Y está el 4 evangelio, que es el de Juan, que es un poco diferente a ellos porque pues, una de las tradiciones dice que Juan escribió su evangelio después de que estuvieran ya los otros 3 evangelios. Entonces Juan no quiso repetir muchas de las cosas que ya venían y más bien lo escribió de un punto de vista más personal, ¿verdad? Porque él, como uno de los apóstoles, el amado por el Señor, así cuando escuchan de que el discípulo amado está hablando de sí mismo. Y hablaba mucho de esas cosas íntimas que llegó a conocer estando en esa presencia de Jesús que no vemos en los otros evangelios. Vemos una perspectiva muy diferente. Entonces, conozcan los evangelios, léanlos todos, en el orden que quieran, pero léanlos, para que vayan conociendo la persona de Jesús, nuestro Salvador. Y bueno, Dios los bendiga y nos vemos para la siguiente clase. Y encomendamos todo esto en nombre del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga.